Muchísimas gracias por venir todos a Casa América. Más fuerte, a Casa América. Muchísimas gracias en este entorno maravilloso, que aunque es ya segunda vez que disfrutamos de él, no deja de sorprender. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por acompañarnos hoy a nosotros dos autores, don Jorge Tagle, embajador de Chile aquí en España y en Andorra, y mi querido amigo José Ángel Giles. Y aunque José se lo han dejado hoy, se lo han guardado. En algún momento lo vamos a poner en su lugar. José. Así que bueno, les agradezco mucho y creo que vamos a empezar con esto que yo quisiera, que es la presentación de esta segunda parte de la novela, que de momento es una dupla, esta segunda parte, haciendo comentarios, preguntas, bueno, un poco que sea lo más coloquial y ameno posible. Así es que quizás voy a dejar la palabra a don Jorge, si quisiera hacer una introducción y luego pues pasamos a un marco un poco más de preguntas y coloquio entre todos. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros, acompañándonos en este día tan importante. Agradezco a la Casa América al ver que nos arrope una vez más para el lanzamiento de un libro de Fernando de Javier. Es muy importante el sentir para nosotros como embajada, y también no sé, con todas las embajadas latinoamericanas, el tener un lugar en el cual poder servir de espacio para la expresión de nuestras actividades artísticas en esta cámara. Respecto de Fernando Bontempi es chileno, nació en Viña del Mar, está felizmente casado y con española y tiene 2 hijos, pero ha desarrollado gran parte de su actividad profesional en Andorra. Puedo decir que vino hace muchísimo tiempo a España primero, y después me contaban cómo él llegó a Andorra, porque la verdad es que uno dice, bueno, ¿cómo llegas tú a Andorra? Es que te lleva a vivir en Andorra, en este pequeño país, pero tan lindo, que me tuve la oportunidad de conocerlo la semana pasada. Y la verdad es que es muy interesante, y como siempre están las cosas de las relaciones humanas, los conocidos, los amigos, que de alguna manera uno lo lleva de un lugar a otro, y así fue que un poco como llegaste a Andorra, y que ahí se instaló hasta el día de hoy en nuestro cónsul honorario en Andorra, y la verdad es que es un lujo de cónsul honorario, y es un lujo también como empresario inmobiliario, un hotelero, no solamente en Andorra, sino que también en Chile. Y en ese sentido, en ese marco de empresarios que también ha vivido en varias otras partes, como Estados Unidos, México y también aquí en la propia España. Sin embargo, se ha dado espacio, tiempo y además inspiración, porque una cosa es el mundo de los negocios, que en cualquier parte del mundo de alguna manera son fríos, pero sin embargo se reserva un espacio para poder escribir juntamente con Javier Atero, que está no en la parte de los negocios, sino que Javier está en la parte de las letras y está en la parte de la educación, y él también ha viajado muchísimo, ya sus últimas residencias han sido fundamentalmente en Rabat, en Marruecos, y ahora en Sevilla, pero siempre en la parte de educación. Sin embargo, son estas personalidades que se complementan como amigos, indudablemente, pero también literariamente, y lo que hace que puedan escribir este libro de Consuelo. El primer libro que escribieron fue sobre Robinson Crusoe, que según dice el propio Fernando, dice, no es un libro de historia, es una novela que cuenta historias.
Yo la verdad debo confesarles que lo empecé a leer hace poco y hablábamos recién de que hay libros que uno necesita llegar a la página 60 o a la 100 para poder empezar a tomarle el gusto al libro y realmente meterse en el libro. Después de la página, la cuarta, de la quinta página, uno ya está metido en el libro y la verdad es que de alguna manera toma, ¿ya? Así es que la verdad es que bueno, yo ahora espero poder terminar ese y poder empezar el nuevo libro de ustedes. Pero lo que es importante, creo, cuando algo se hace de consumo entre dos amigos, dos personas de profesiones, por lo menos todos los días, tan distintas, sin embargo se juntan y hacen esta obra o alguna otra, es que nos muestra además lo multifacético del ser humano de cada uno, que nosotros somos tan dados a etiquetar. Tal persona es eso y es eso, y punto. Y sin embargo es eso, pero también es lo otro, y lo otro, y lo otro, y hay gente que son verdaderos caleidoscopios, porque la verdad es que sus personalidades se multiplican y sus actividades se multiplican, y es una sola persona el eje, y yo en eso creo que es admirable en ustedes como en otras personas también que conozco. Así es que, bueno, quiero dejarlo aquí. Quiero hacerles muchas felicitaciones por el trabajo hecho, les deseo mucho éxito y estoy seguro de que esto va a ser realmente un conversatorio muy entretenido. De partida ya a uno le surgen muchas preguntas. A mí me gustaría dejar la palabra por el momento ahora a Javier. Muchas gracias, señor embajador. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. La verdad, estamos entre amigos, la mayoría de la gente nos conocemos, algunos no. Y agradecer a la Casa de América de que nos haya acogido para esto. Yo estoy impresionado, la verdad, porque es un sitio precioso. Vamos, no me esperaba que esto fuera tan bonito. No pude estar en la presentación del primero porque estaba en Rabat en ese momento y no me venía bien. Y la verdad es que estoy muy impresionado. No sé, estoy hasta nervioso. Y por supuesto gracias al señor embajador que se haya prestado a hacer la presentación del libro. En fin, es todo un lujo que tanto Fernando como yo agradecemos enormemente. Y antes de enrollarme más, porque yo tiendo le voy a dejar la palabra aquí a nuestro queridísimo amigo José Ángel Ejido, que se ha prestado también amablemente a colaborar en este acto y creo que tiene preparadas unas palabras o tiene algo pensado o algo. Sí. Buenas tardes a todos. Yo había pensado en leer un capítulo corto del libro para introducir un poco a los que no lo hayan leído, que serán la mayoría, en la historia, en los personajes de esta novela. Así que podemos empezar por ahí. Después de caminar todo el día, Robin llegó a una pequeña explanada desde la que se divisaba un panorama impresionante. Se encontraba en la cima de una montaña, a menos de 10 metros de una quebrada como no había visto otra en su vida. Las sillas del Cóndor siempre están alto y orientadas hacia el este. La cima dominaba un extenso valle en el que se distinguían dos grandes lagunas, y por la trayectoria del sol a lo largo de todo el día, Robin concluyó que se orientaba justamente hacia el oriente. El lugar, aunque mucho más alto y más imponente, le recordaba el círculo de piedra donde lo había llevado don Benito en el peñón de Juanango, en la isla de Robinson Crusoe. Un lugar en alto donde solo se oía el silbido del viento. Muy cerca de él, en el mismo borde del acantilado, encontró una cavidad en la roca. Reconocerás la silla cuando la encuentres. Había dormido profundamente la noche anterior. Recordaba el refugio que le salvó la vida con el agradecimiento con que se recuerda el afecto de un amigo en un momento de desesperación. No había tenido la menor dificultad para encender una hoguera. Apenas si era consciente de no haber comido ni bebido nada en todo el día.
El calor del fuego resultaba tan acogedor y reconfortante que le hizo olvidar incluso para qué se encontraba allí. Sacó el saco de dormir de la mochila y lo extendió muy cerca de la fogata. Pasó mucho tiempo entregado a contemplar las formas caprichosas de las llamas, sin ningún pensamiento, sin ninguna sensación que no fuera el regocijo por el extraordinario bienestar que inundaba cada centímetro de su cuerpo. No había lugar para nada más. Al cabo de un rato, se embutió en el saco, bebió un poco de agua y se durmió casi en el acto. No recordaba haber soñado nada. Se despertó con las primeras luces del amanecer y le costó un rato darse cuenta de dónde estaba. El cielo se veía nublado y hacía bastante frío. Recogió sus cosas, bebió un buen trago de agua y bajó de la cueva dispuesto a seguir caminando. De momento no tenía más alternativa que seguir el curso del arroyo a través del desfiladero. Anduvo durante varias horas. La garganta se iba abriendo a una enorme pradera pedregosa, flanqueada a ambos lados por elevaciones montañosas. Tomó un sendero que ascendía hacia la cumbre del este. La pendiente se hacía cada vez más pronunciada y requería un esfuerzo considerable que le exigía una concentración máxima. El sudor le empapó la ropa. Siempre le había gustado andar por la montaña, sobre todo cuesta arriba. No se caminaba solamente con las piernas, todo el cuerpo estaba involucrado, desde la mente a los pulmones, desde las piernas al corazón, como una forma de entrega, casi como una oración. Y ahora se encontraba justo en el lugar que estaba buscando. Se sentía feliz de haber llegado, pero también confuso y casi abrumado por lo que tenía delante, por el paisaje majestuoso y por la expectativa de sentarse en un lugar de poder. El sol estaba empezando a declinar. El cielo, nublado y plomizo al comienzo del día, mostraba ahora un azul casi cristalino. Todo invitaba a la meditación, a entregarse a la sensación de la altura, a dejarse envolver por el aire diáfano y a abandonarse a su destino. Pero una señal de alarma se encendió en su cabeza. Pensó en las palabras de don Antonio, pensó en los antiguos sacerdotes aymaras. Verás el pasado y el futuro, entenderás. La voz de don Antonio se mezclaba con la visión de la cúpula del tiempo. El pasado, el futuro, solo las personas elegidas serán capaces de interpretar lo secreto. Y algo en su mente se reveló. Resistencia, bloqueo, imposibilidad de dejarse ir, una sucesión de imágenes, de palabras, de escenas vividas, de escenas soñadas, de voces amigas, de voces amenazantes, empezó a circular ante sus ojos a una velocidad cada vez mayor. Trató de serenarse, respiró hondo y miró al horizonte. Pero la sensación de vértigo aumentaba, se apoderaba de él, lo arrastraba, y no conseguía controlarla. Las sentencias de don Benito, su vinculación con una larga tradición familiar, las indicaciones y los consejos del chamán, el orfanato de Oban, París y su encuentro con Aymara, la isla de Robinson Crusoe, la muerte de sus padres, el descubrimiento del tesoro, su lucha con John Corsair, el cuadrado de los números, el círculo de piedras, su amigo Diego, ¿qué sería de él? La figura escurridiza, malévola y misteriosa de Liston Corsair, el sueño que tuvo en Londres, aquella figura venerable que construía la cúpula, la terrorífica amenaza de Sands, el abandono de Aymara, su propia impaciencia, su vanidad, su actitud tantas veces soberbia con Arturo. Miles de imágenes, de voces, de ideas se sucedían, se entremezclaban, se superponían unas a otras en un torbellino vertiginoso e imparable.
Sintió que un nudo de angustia le atenazaba la boca del estómago. Solo los designados por el destino serán capaces de penetrar su significado profundo. Tu responsabilidad es grande, querido Robin. La voz de don Benito, serena y distante, sonaba en su cabeza con la reverberación de una amenaza, como la expresión de un desafío que lo superaba. En algún lugar debía de haber un error. Él no estaba destinado a ser la persona elegida. Él solo quería volar, sentir la suprema libertad del viento, la inasible verdad de unos ojos que lo miraran con ternura. Sintió miedo, sintió hambre, sintió que algo decisivo estaba a punto de ocurrir y que él no estaba preparado. Se sintió frágil, débil, enfermo, impotente. Sintió ganas de llorar, de refugiarse en los brazos de Aymara, de dejarse envolver por su pelo, por el aroma limpio de su cuerpo, de hundirse para siempre en el refugio seguro de sus ojos negros. Cayó de rodillas, se cubrió el rostro con las manos y un grito ahogado salió de su garganta. Se echó a llorar, se dejó caer, sintió la dureza del suelo en su costado, apretó las rodillas contra el pecho y la rodeó con fuerza con los brazos. Hundió la frente entre las piernas y se abandonó al llanto. Los sollozos sacudían su cuerpo con un temblor incontrolable, mientras el sol continuaba impasible su camino hacia el ocaso. Bueno, yo he leído la novela estos días y como en la primera hay muchas cosas que me han gustado mucho. Es una novela viajera, de una lectura exigente en cuanto a que estás queriendo saber continuamente cómo se desarrolla la historia. Y tiene, en ambos casos, tanto en la primera como en la segunda parte, tiene algo que me llama la atención me llamó la atención, y es que tiene un primer capítulo que aparentemente no tiene que ver con el resto de la historia, pero sí está ligada a ella, por supuesto. Lo que ocurre es que transcurre en una época perdida en el tiempo. Esos dos primeros capítulos en ambas novelas están esas historias que en sí mismas son muy interesantes y que yo creo que valdría la pena un desarrollo exclusivo, no de esos pequeños cuentos que son los primeros capítulos. Tiene unos personajes que también quedan perdidos en el tiempo, pero sus estirpes llegan hasta nuestros días y con esa nueva estirpe se desarrolla el resto de la historia. Y yo, bueno, quería leer algo empezar un poco por los personajes, porque es algo que tiene que ver con mi trabajo. Los personajes de las historias me atraen mucho, y con vuestro permiso leeré brevemente un escrito sobre las impresiones que he tenido con la lectura de la novela. Los personajes están claramente definidos y puestos al servicio del conjunto de la historia, como no puede ser menos. Son seres cuyas luchas son antes que nada internas, llenos de dudas, incertidumbres y sentimientos encontrados con respecto a lo que buscan, a lo que pretenden. Por un lado tenemos a los buenos, jóvenes, inocentes, desbordados por el entusiasmo de su misión, esforzados paladines del control de aquellos pensamientos y emociones que puedan desviarlos de su propósito. Por el otro lado, la presuntuosidad y traición de Sir Percival, la ejecutiva frialdad de Tom Cann y sobre todo la inteligencia y determinación puestas, eso sí, al servicio del mal, de Liston Corsair. Desde el punto de vista dramático, y como no podía ser menos, el personaje más interesante entre los principales de la novela, es una opinión personal, por supuesto. Estamos ante una historia llena de aventuras, de viajes, de enigmas indescifrables, de amores imposibles o casi, de ambiciones sin escrúpulos y luchas por el poder,
de engaños, de inocencia. Personajes muy motivados que se desplazan en un movimiento permanente de un lugar a otro del mundo, atravesando mares y continentes a la búsqueda de un objeto único y milenario, concebido ni más ni menos para propiciar un desarrollo armónico de la humanidad. Ese es el fondo de esta historia, un fondo de quietud, serenidad y misterio en forma de esfera dorada, portadora sin embargo de todo aquello a lo que aspira la vida, la revelación del secreto entre los secretos. Ahí está, contenido, guardado, es el fondo de esta historia, sugerido aquí y allá en medio de la aventura por alguna frase afortunada, iluminada más bien, por un párrafo a modo de rendija por donde entra la deseada luz, el ansia de saber. Pero el fondo es sereno y está guardado. Apenas sabemos nada de él. Sin embargo, en la superficie todo se mueve, o se agita, o se violenta. Y en ese movimiento cotidiano brotan los atardeceres, las brisas, los paisajes, el tenue dulzor de un sol invernal o la humedad de un orvallo. Todos ellos compañeros que deambulan permanentemente a través de las páginas de esta novela, páginas que en ocasiones se impregnan con el aroma de un plato exquisito en la costa peruana, de un fino oloroso a los pies de Vejer, una Guinness en la bahía de Galway o un whisky de Malta al borde de un acantilado escocés, desvaneciendo en los personajes un sentimiento de desconfianza, una ansiedad, quizá una obstinación, acercándolos. Una constante en esta obra, la búsqueda de la cercanía, de la calidez, de la colaboración, de la fuerza de la unión que necesitan unos personajes, aquellos de la estirpe de Cádiz, para encarar no solo las dificultades e incertidumbres propias de todo emprendimiento, sino la violencia soterrada o manifiesta de la otra estirpe, la que desata el signo de la separación, de la mentira y del olvido. También ahí hay whisky, atardeceres y cálidas brisas, como no, solo que están encerradas en los límites del egoísmo y la pura maldad de la estirpe de Sands, los Corsair. Ahora bien, en esta lucha entre el bien y el mal queda plasmado un efecto curioso e interesante, y es la complementariedad de las acciones de los unos y los otros, los Selkirk, Yupanqui y los Corsair. Todos luchan por conseguir sus objetivos y, sin embargo, todas esas actividades alcanzan a conformar una sola, que es el plan ancestral diseñado desde más allá del planeta Tierra y que está depositado en los enigmas de la cúpula del tiempo.